Esta es la entrevista de medios conjuntos del periódico El Caribe y CDN Televisión. Con nosotros hoy, Monseñor Víctor Masalles, obispo de la diócesis de Baní, y junto a él, Albanelis Familia, directora de CDN, Héctor Marte, jefe de redacción del periódico El Caribe, Yanesia Espinal, periodista también del periódico El Caribe, Catherine Hernández, no se las tengo que presentar, ustedes la conocen, quien les habla, y Nelson Rodríguez, director del periódico El Caribe. Y hoy tenemos una entrevista interesante con Monseñor Masalles. Bienvenido, buenos días, Monseñor. Gracias por la invitación, honrado de estar aquí con ustedes. Monseñor, en estos días que se habla tanto de que la penetración de la iglesia, que está perdiendo vigencia, en los periódicos sentimos, puede ser una especulación, como que ahora los mensajes y las cartas pastorales como que no tienen la pujanza de los tiempos de Arnaiz, Robles Toledano, Alemán. ¿Usted cree que son 9 tiempos o no ve diferencia en los mensajes de la iglesia? Bueno, yo creo que también son los tiempos. Los tiempos también tienen un perfil más bajo, creo yo. O sea que aquello de que la iglesia tiene poca participación, no sé, digo, estamos hablando de que participa en la carta pastoral, su misión la realiza. Y ciertamente el trabajo no es tratar de incidir. El trabajo de una iglesia no está buscando ser mayoría, está buscando cumplir con su misión. Y la misión es dar un mensaje. Y si el mensaje, pues, no llega para algunos, quizá para otros sí. O sea, que todo dependerá, me imagino, del destino que es la carta pastoral. Pero, en un momento determinado, en el año 60, la carta pastoral tenía un determinado objetivo que era enfrentar al gobierno de Trujillo. Pero no siempre está Trujillo en el medio. Sí, pero hay que pastorear a la Grey también, o sea. Exacto, esa es la idea. Entonces tiene que tener la vigencia. Por eso trata de hacerlo, aunque la Grey se siente, la Grey estudia la carta pastoral. La carta pastoral está destinada a la iglesia. Entonces el mensaje del 27 de febrero sí es un mensaje a la ciudadanía. Un mensaje de parte de la iglesia. A veces puede ser muy acogido, otras veces puede no tener tanta vigencia. El interés de la iglesia es ir dando mensajes de los diversos temas para poder iluminar, ser presencia, aportar dentro de la sociedad, que es su idea. No es dominarla, no es tampoco acaparar la atención, no es esa la idea. La iglesia tiene una misión específica y no es la de acaparar, sino de proponer un mensaje y tratar de iluminar a la luz de la fe. Monseñor, ¿hay un antes y un después del retiro del cardenal López Rodríguez en la Iglesia Católica de la República Dominicana? Bueno, hay un después, estamos hablando de su ser arzobispo, porque él sigue siendo el cardenal. Claro. Bueno, definitivamente la primada de América está en la mirada de toda la iglesia. O sea, la iglesia de Santo Domingo tiene una preponderancia con toda América, se llama la primada de América, que nosotros quizás no nos damos cuenta en Roma y en diferentes lugares la importancia que se le da a ello. Por tanto, que haya dejado de ser un cardenal, o sea, que haya dejado de ser sede cardenalicia, es notorio que ahora, como lo fue también cuando él era Monseñor López Rodríguez, durante 10 años, desde el año 81 al 91, Monseñor López Rodríguez fue el arzobispo y el cardenal Vera hubo un antes y un después. Cuando el cardenal Vera se retira, definitivamente hubo un tiempo en donde el arzobispo no era el cardenal. Esa fue una etapa muy particular de López Rodríguez, de Monseñor López. Después del año 91, ya cuando muere el cardenal Vera, definitivamente es designado cardenal López Rodríguez el arzobispo. O sea que la iglesia ha vivido en etapas y esas etapas marcan. Estamos en la misma etapa, pero unos años atrás, de lo que sería el cardenal Veras y Monseñor López Rodríguez, poniendo ahora a cardenal López Rodríguez y al arzobispo Soria. Pero falta un poco de vida en la iglesia, porque antes era tan activa la iglesia católica, nosotros los periodistas siempre queríamos saber qué estaba pensando la iglesia. La iglesia católica sigue muy activa en su rol. Lo que pasa es que este arzobispo ha trabajado mucho con la colegialidad y con la organización pastoral. De hecho, él mismo ha dividido en vicarías, tiene un obispo auxiliar en cada vicaría, y se ha esmerado mucho en la organización pastoral de la iglesia. Quizás los periodistas estaban esperando
el estilo del cardenal López Rodríguez, y definitivamente cada persona tiene su estilo. Entonces el arzobispo Osoria tiene un estilo de organizar pastoralmente la diócesis en donde la iglesia no ha dejado de ser para nada activa. De hecho, está mucho más organizada. Sin embargo, quizás es cierto que he visto confrontamientos, pero ciertamente creo que los periodistas han sido también, me da la impresión, un poco rudos con él. Creo que ha habido dificultades de comunicación, pero se le exige que hable como habla el cardenal, y no se le puede pedir a Luis que sea José, ni a José que sea Luis. Eso es lo que yo entiendo. Por eso me parece que estamos creyendo que todo el que esté en esa silla tiene que ser igual, y no lo es. Y no lo será. Después de Osoria, el que sea que esté allí también seguramente será diferente. Monseñor, ese planteamiento que usted ha hecho sobre el rol que está jugando la iglesia, el que debería jugar, no es nuevo. O sea, usted ha dado declaraciones en esa misma dirección anteriormente. Quizá ahora la diferencia es que provocó reacciones y se ha creado un debate, yo diría que muy interesante y muy sano, porque los medios de comunicación estamos viendo lo que opinan los obispos sobre este tema. Sí. Pero mi pregunta es, ¿cuál sería la instancia que de manera institucional, de manera oficial, debería, en qué instancia, en qué organismo, en qué espacio, en qué escenario debería tratarse de manera formal y otros temas que competen a la iglesia? Lo primero, el Papa Francisco habla de los pecados del periodismo, de 4 pecados del periodismo. Sería bueno que lo estudiaran. No me voy a poner a enumerarlo, porque es mejor hablar de la gracia, no del pecado. Y sin embargo, en la entrevista que se me hizo en el Canal 22, fue una entrevista de 52 minutos, en donde en el minuto 42 se me hizo la pregunta de la participación en la mediación política. Fue estrictamente la pregunta hecha de esa manera. Y yo dije que la iglesia no ha dejado de tener su rol, y sin embargo, sí, en la mediación política definitivamente ha habido un vacío que es evidente. Dígame usted si un Arnaiz o un Agripino, que no eran para nada ruidosos, pero tenían una capacidad de concertación que era única, y que no existen esas mediaciones ahora. Fue a ese respecto que me referí. Y esto, del minuto 42 de una entrevista al Canal 22, apareció en primera plana del Listín Diario. Esto es algo que es insólito. Y de hecho, cuando uno lo lee, dice, pero y es sacado por los pelos. Después viene sacado por los pelos un comentario del obispo de San Francisco de Macorís, que habla del liderazgo con respecto a la evangelización. No es mentira. Y no tiene nada que ver con la contradicción. No contradice directamente. Él añade algo que yo había dicho. Yo dije, la iglesia tiene su rol y lo está cumpliendo. Él dice, no, el papel del liderazgo es la evangelización, que es lo que yo dije que está cumpliendo. Sale en el mismo día siguiente, en el mismo Listín Diario, se apropia también del Twitter para ponerlo en primera plana y presentarlo en conflicto. Después el mismo Listín Diario pide al arzobispo de Santiago, presidente de la conferencia, le pide un escrito sobre liderazgo. En el mismo chat de la conferencia, él lo dice, me pidieron esto, lo voy a dar, como hermanito, no estamos peleando. Él dice, voy a escribir esto, y se presenta. 2 obispos contradicen a Masalle, y él habla de la bondad que ve que en estos tiempos haya menos mediación. Yo dije, hay menos mediación, y él dice, eso me parece bien. Y entonces, todo esto presentado en clave de conflicto forma parte de los pecados que el Papa Francisco habla del periodismo, del cual evidentemente hay que suponer, intuir o inferir que hay una mano detrás de todo esto que le pide al Listín como plataforma presentar a los obispos en conflicto cuando no lo están. En los chats de nuestros, la fraternidad no ha dejado de estar. Estamos diciendo, se nos quiere presentar como peleando, y lo mejor en esto es callarse, decir, bueno, el pleito lo han puesto a nivel telenovelesco en un circo mediático, pues que siga el circo si quieren, pero no estoy en la disposición de seguir en una situación de un conflicto que no existe. Pero si quieren podemos seguir con el circo, pero esto es un circo absurdo que se ha querido hacer con algún propósito que sería bueno investigar, pero no refleja la realidad
de lo que está viviendo la iglesia ni un conflicto que está presentándose entre los obispos. Soy el primer sorprendido de que de un comentario del minuto 42 del Canal 22 se quiera hacer un revuelo que no existe exactamente, digamos, en la misma iglesia. Monseñor, usted dice que eso fue simplemente el minuto 42, su planteamiento sobre la pregunta una merma en el liderazgo. Pero usted efectivamente lo ha dicho. ¿Dónde usted identifica esas causas de la merma del liderazgo de la Iglesia Católica en los conflictos sociales, los temas de agenda nacional, político, de la naturaleza que sea? Por ejemplo, ahora hay un diálogo convocado y la Iglesia Católica no está participando. Sí, y no entonces, ciertamente porque la iglesia ¿dónde usted lo no quiere. identifica las causas de esa merma? No fue convocada. Yo recuerdo que en este caso se hacía siempre en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Agripino durante 36 años dirigió esto, dirigió el diálogo de concertación. Es un hombre extremadamente concertador. Usted podrá decir todo lo que quiera de él o no sé, pero ciertamente su capacidad de concertación es innegable. Sin embargo, no está. Y las personas que están mediando allí son otras. Ahora, me lo pregunta a mí. Habría que preguntar a otro, quizás. No es a mí, que por qué no estamos allí. Porque ciertamente la iglesia no tiene ningún inconveniente de estar mediando en los problemas y en los conflictos. Siempre estará, porque es su vocación de servicio. Su esencia de la evangelización, como dice Alfredo de la Cruz, y si se le invita menos, como dice Monseñor Freddy Bretón, es porque se supone que hay una madurez en el diálogo nacional. Porque mientras más madurez en el diálogo nacional, menos necesaria es la iglesia para tener que estar mediando. Entonces, usted diga si usted cree que es necesario que la iglesia esté o no, que lo consulte el Consejo Económico y Social, y cada vez que inviten a la iglesia no tendrá ningún inconveniente de estar presente mediando como un servicio a la sociedad. Pero no fue invitada la iglesia. No ha sido convocada, con todo gusto iría. Hay una persona que es la representante del Consejo, pero la reunión se hizo solamente con la directiva. Y la directiva no está en este momento. Antes el que dirigía, en vez de Rosario, estaba Monseñor Agripino. Ahora no, ahora es el padre Manuel Ruiz, uno de los 40, no forma parte de la directiva y no fue convocado. Pero a mí no debería estarme preguntando, la iglesia tiene esta vocación, o sea, no entiendo la extrañeza de cuestionar a la iglesia por qué no está, porque la iglesia nunca ha estado porque quiere meter las narices en los lugares, quiere prestar un servicio y en el servicio si la invitan, bendito sea Dios, allí va a ser el servicio. Y estoy de acuerdo que el servicio que ha hecho Agripino Núñez de mediación en todos estos años es innegable. Así que la iglesia no tendría ningún inconveniente, pero es constatable el vacío y sobre todo, como decimos en buen dominicano, la sacada de pie. Sí, no en esto, en otras cosas también. Sin embargo, la iglesia no tiene ningún inconveniente porque su misión principal no es esa. La esencia de la iglesia, ella la está cumpliendo, como lo dice Alfredo de la Cruz y como lo dice Freddy Bretón. No es ese nuestro papel principal. Este es un trabajo tangencial que si se le pide, con todo gusto lo hará, como un servicio a la sociedad. La iglesia tiene que estar presente en donde también se le solicite su presencia. Monseñor, hablando de presencia, el Código Penal sigue siendo un tema pendiente. Y yo sé que usted particularmente ha estado activo comentando en sus redes sociales con una labor que incluso no solamente en su demarcación, refiero a la organización eclesiástica, sino también en el ámbito del Congreso. Dice usted en uno de sus tweets que hay un ambiente cargado de mentiras y habla y denota hasta que, según su criterio, según esos tweets, hay una suerte de hipocresía en el ámbito gubernamental. No dije eso, pero lo que dije era que había informaciones que se contradecían. Sí. Por usted habla de un ambiente cargado de mentiras. Ese es su tweet. Sí, el primero, exacto. Pero estamos hablando de mentiras porque alguien tiene que mentir. Porque si en un momento determinado a alguien se le dice que si se le está presionando dice que sí y después a otro dice que no, pues una de las dos, a menos que el sí y el no sean verdad de las dos, una es mentira, evidente. Eso ¿Cuál es es la verdad? Pues eso no lo sé yo. Esa es la pregunta. Hay un ambiente
Después viene otro el vocero de un partido que viene diciendo que de arriba le dijeron que corte con esto, que tumbe la sesión. Y después el otro, el presidente, el que se supone que dijo que tumbe la presión, ese dice que va a respetar lo que diga el Congreso. Dígame usted, aquí lo que estoy diciendo yo, que hay información que se contradice y que evidentemente el ambiente se carga de mentiras cuando no hay como una información que es lisa, que es clara, diáfana. No, hay falta de transparencia en la información. Yo no puedo decir quién es el que miente, pero lo que puedo decir es que definitivamente hay alguien que no está diciendo la verdad. Eso fue lo que se pretendió decir en el tuit, en un momento determinado en donde el deber de los senadores era cumplir con su presencia en la sesión y de repente se toma la decisión de romper el quórum porque alguien no está de acuerdo con lo que parece que va a acabar allí como una información. No me parece una información seria, me parece que debería descontarse del salario, porque nosotros estamos pagando impuestos y pago impuestos, aunque no lo crean. Porque se supone que dicen que no, se paga impuestos, y pago yo impuestos también, para que los congresistas también trabajen. No para que hagan ausencia cuando a conveniencia quieren que se tumbe un proyecto en específico. A eso es que me refería. Y eso causa, no solamente a mí, a la sociedad le causó un malestar enorme, porque más o menos se sabía si iba a haber presencia, si iban a estar los senadores allí, se sabía muy bien cómo iba a acabar la votación. Y eso causó un gran malestar, porque ciertamente la razón por la que se tumba y por la que el Código Penal se retrasa son razones insuficientes para justificar que el Código Penal todavía vuelva a caer en el limbo en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque simplemente la razón principal es porque el Ministerio Público dio algunos puntos precisos. El Ministerio Público fue invitado en la Cámara de Diputados y el Ministerio Público 2 veces fue invitado y 2 veces envió emisarios para dar su opinión. Entonces, a última hora se dan 11 puntos y hay el recurso jurídico para promulgar el código y esperar una vacatio legis en donde se hagan todas las correcciones que se podían haber hecho sin tener que dejar otra vez al Código Penal en el limbo que se encuentra. A eso que me refiero, y eso causó un gran malestar en una gran parte, se lo aseguro, en una gran parte de la sociedad que esperaba con ansia cómo iba a quedar la votación si hubiese habido una sesión que nunca hubo. Señor, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso, a propósito del Código Penal, habían artículos que se ha discutido en medios de comunicación como este y otros, y en sectores de la sociedad civil organizada que eran discriminatorios con la comunidad LGBTQI y otras, toda la letra que abarca, además de otras organizaciones que han surgido, y se habló de que la Iglesia quería que se aprobara ese proyecto, incluido esos artículos que hablaban de discriminación. Tenemos que ir a una pausa, pero al regreso queremos venir con esa respuesta. Estamos de vuelta en nuestra entrevista especial semanal que realizamos de Medios Conjuntos, CDN y El Caribe. Hoy nuestro invitado especial es Monseñor Víctor Masalles. Y antes de irnos a la pausa, conversábamos justamente sobre lo que contiene el Código Penal y el artículo que habla de la discriminación. Si la Iglesia opina algo distinto a lo que opina la sociedad civil, que dice que habría discriminación para personas que son distintas o que tienen, digamos que, modos de sentir o elecciones distintas. Y ahí está la comunidad LGBTQI+, que ha dicho que la Iglesia trata de que se apruebe el código para discriminarlos. Bueno, la Iglesia nunca podría, no debería, ni en su doctrina ni en su cuerpo está el discriminar a las personas. Ahora, el punto que hubo de discusión fue este. Primero, la Constitución ya dice, la Constitución, que la discriminación no puede darse bajo ninguna condición. Ahora, el problema fue cuando se incluyó dentro de la enumeratio de las razones por las cuales no discriminar. Cuando usted dice no discriminar por alguna razón, tiene que ser todas. Por ejemplo, no se puede discriminar por raza, ninguna raza. No se puede discriminar por edad, ninguna edad. No se puede discriminar por origen, ningún origen. No se puede discriminar por ninguna preferencia sexual, alto.
hay preferencias sexuales. No se puede poner como por ninguna, porque hay preferencias sexuales que no pueden ser aceptadas en la sociedad. Por ejemplo, la pedofilia es una preferencia sexual. No es Y una si ustedes- enfermedad. ¿Eh? No es una enfermedad. No, la puede ser pedofilia puede considerada llamarse una- parafilia, pero si usted googlea ahora mismo, usted lo va a encontrar como preferencia sexual. No es una distorsión, monseñor. Bueno, es una preferencia distorsionada, pero sigue siendo preferencia. Y por eso usted tiene que no puede poner preferencia a las preferencias que son enfermedades. ¿Por qué? Porque las preferencias por enfermedad, las preferencias que no son útiles a la sociedad, no pueden ser presentadas como indiscriminadas. Por ejemplo, si yo soy el dueño de un colegio y me viene una persona que me dice, mire, yo tengo preferencia por los niños, mi preferencia sexual, y yo digo, yo no lo quiero contratar. No lo puedo contratar. Claro, no, pero espérese. Si usted pone en el acápite de que no se puede discriminar por ninguna preferencia sexual, él no puede ser discriminado. Y entonces él me puede someter a la justicia porque yo lo estoy discriminando por su preferencia. ¿Ve? Así que hay preferencias, no todas las preferencias pueden ser indiscriminadas. En las preferencias sexuales hay algunas, por eso fue que se sacó, pero eso no quiere decir que una persona de orientación homosexual o de cualquier tipo de orientación que no sea contra la ley, en la Constitución se le está protegiendo. La Constitución dice no puede ser discriminada, hay un delito por discriminación. Si usted demuestra que es discriminación, usted también va a someter al discriminador. O sea que Pero hay este que tener artículo mucho debería cuidado aprobarse así. de no indiscriminar orientaciones que pueden hacerle daño a una sociedad, como esta y otras orientaciones que pueden hacer daño y que usted no puede decir todas las orientaciones. Y no todes. Bueno, eso es otra manera de hablar, eso es es una manera de hacer nomenclaturas específicas, pero no es el lenguaje español que usted y yo conocemos y nos causa. Pero aquí estamos hablando de que la discriminación nunca existe en el código actual presente. Para una persona, por ejemplo, que es homosexual, el código penal, para una persona que es discriminada por ser homosexual, el código penal penaliza al que lo discrimine, como está en este momento. Ahora, lo que se quitó fue este tema, que yo lo considero, no fuimos nosotros que lo quitamos, lo quitó la Cámara de Diputados, un grupo de diputados lo propuso y nosotros celebramos eso. Yo celebro que pase esto porque considero que es correcto que se elimine. Pero que digan que fue la iglesia la que hizo eso, yo creo que es poner a la iglesia una especie de hilos que no tiene. O sea que se debería aprobar de esa manera, como está, por la salvedad que usted ha hecho. Sin la orientación sexual, por ejemplo, y sin preferencia sexual. Y cuando hablando de género, la Asociación Americana de Psiquiatría dice que los géneros son gustos sexuales. Y usted vea la lista de 122 géneros. Y usted verá que dice hombres hacia mujeres, mujeres hacia hombres. Y de repente, además, esto puede cambiar. Pero la base es hombre-mujer, al final no. Claro, ese es el problema, que cuando usted habla de género, está hablando hombre y mujer. Esos son los géneros, auténticamente géneros, donde siempre se ha hablado. Ahora, querer poner preferencias como géneros es deconstruir verdaderamente lo que significa verdaderamente la palabra género. Usted es género masculino, usted es género femenino. Usted de ahí para adelante, usted puede ser un género masculino que le gustan los gatos, los perros, los árboles. Usted puede gustar lo que usted quiera. Pero usted es un XX o un XY, según la biología, y eso es tan obvio que a mí me da pavor tener que discutir lo obvio. Que lo obvio entre en una discusión como esta, a mí me da pavor, porque quiere decir con esto que hay otro tipo de interés para no poder discutir cosas en donde uno puede decir, es cierto. No, acabamos de decir, no, usted opina esto y yo opino lo otro. Y no podemos llegar a una conclusión, entonces quiere decir que o uno no está razonando, o los dos no estamos razonando, o no podemos ser sensatos para llegar a una discusión sensata como hemos tenido en otros sitios. Yo he tenido conversaciones sensatas, pero hay momentos como esos en donde uno llega a un momento en donde el diálogo se detiene, porque no hay manera de hablar en el que uno no pretende discriminar, pero uno pretende poner la base para el diálogo y no es posible. Monseñor, no sé si me mete en terreno profundo, Ay, Dios. pero yo veo que los valores positivos, la solidaridad,
en nuestra sociedad están escaseando como muela de garza, diríamos para el Cibao. Y están abrumadoramente en minoría frente a las cuestiones negativas. Pero además, los males sociales, violencia, delincuencia, criminalidad, costo de la vida, corrupción y un sinnúmero más. Yo no sé si apelar a Jesús en su desesperanza y soledad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y qué es lo que pasa con el Señor? Pero yo entiendo que en la sociedad dominicana hace falta un auténtico proceso de educación ciudadana adecuado. Yo particularmente he ido propugnando esto. Tengo un plan piloto de 26,000 estudiantes de un programa de educación socioafectiva que viene de Venezuela, precisamente, que está pretendiendo educar en el respeto mutuo, en el trabajo de lo que se llama educación socioafectiva. Y este programa ha funcionado en 2 países que son muy diferentes. Viene de Venezuela y es programa oficial en 2 países que no tienen culturalmente nada que ver con América Latina, que son Hungría y Corea del Sur. Son programas oficiales que han dado resultados extraordinarios en la reducción de los embarazos adolescentes, en la reducción de la violencia, que culmina finalmente en la desaparición de los feminicidios. Porque es que la violencia, aquí en este país, hemos visto que a veces le pegan un par de tiros a uno porque le quitó el parqueo. Aquí hay un problema de manejo de violencia que es difícil. Si no educamos a la gente al manejo de la violencia que hay en la calle, aquí a uno le pegan un par de galletas porque sí. Y es difícil caminar por la calle. Nosotros tenemos que caminar por la calle con 8 ojos, mirando para todos lados. Porque viene un motor, es difícil esto. Cuando uno ve en Europa, ciudades donde uno puede caminar hasta las 3 de la mañana, hasta las 4 de la mañana. Y uno ve en este lugar que aún en mediodía le quitan la vista a una ingeniera porque están huyendo unos ladrones y le disparan en la cara y le quitan la visión. Uno dice, pero ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, esto espanta la delincuencia, que es precisamente el problema número 1 que en todas las encuestas dicen que es el primer problema a resolver, la delincuencia. Y sin embargo, aquí estamos hablando de reforma, de 12 reformas. Aquí tiene que haber una reforma en los problemas que la ciudadanía entiende que son principales. Y vamos a ver, busquen en las encuestas cuáles son los principales problemas que hay en este país. Y el primero siempre sale, ¿cuál? La delincuencia, la inseguridad. Y si no trabajamos en esto, entonces, claro, sentimos aquello de, Dios mío, porque me ha abandonado. Es como una indefensión. Se siente indefenso el ciudadano ante la situación. Eso es cierto. Y vemos nosotros que incluso cuando a alguien se le dañaba un automóvil en algún lugar, en un lugar recóndito de una carretera, venían 3 o 4 hogareños de allí, venían lugareños, venían y arreglaban el coche. Y uno decía, a ver, ¿cuánto le debo? No, nada. Y no te robaban. Ahora cuando se acercan, asústese, porque es otra cosa. O cuando alguien tiene un accidente. ¿Tú se acuerdas ese helicóptero que cayó en Jaina? La fotografía icónica. Que lo saquearon. Mientras estaban llevando al enfermo, al herido, el otro le estaba metiendo la mano y le estaba cogiendo la cartera. O sea, uno dice, este vandalismo que a una persona que ha tenido un accidente, lo primero que hacen es que le llevan todo lo que tiene. O sea, usted no va a encontrar nunca una persona accidentada en la carretera que no le hayan llevado su reloj, su celular y todas las cosas. Pero parece que la voz de la iglesia necesita como estar más presente. Por eso es que estoy invocando el por qué me has abandonado. Pero es un proceso educativo, créame, no es un proceso de iglesia, porque si fuera así, países donde hay poca presencia de iglesia católica, que estamos hablando de Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, que son los países escandinavos, eso no ocurre. Entonces, ¿qué depende? ¿Del cristianismo o de la educación? Pues un poco de ambas, pero ciertamente la educación la que permite que una ciudadanía, en una ciudad haya personas que se respeten. Cuando se pierde algo, se encuentra, se devuelve. Cosas como estas, cosas tan obvias que en Japón, que también uno de los países menos religiosos del mundo, a nadie que se le pierda una cámara fotográfica tiene que ir a comprar otra. Va al lugar donde la perdió y la encuentra de nuevo. Algo pasa. Y no es necesariamente con la religión, sino con la educación que hemos recibido o que no hemos recibido o que necesitamos recibir definitivamente. Porque esto forma parte de la antropología humana. Que claro, la iglesia puede ayudar a la feligresía, pero no tenemos que suponer que estamos hablando y
han querido siempre decir que la iglesia no es la sociedad, y es así. No todos son católicos. O sea, la iglesia podrá incidir un poco en su feligresía, pero tiene que haber una instancia que sea nacional que ayude a educar, y eso no le corresponde a la iglesia, le corresponde a las instancias educativas nacionales. Así que tenemos mucho trabajo que hacer para pensar en incluir ahora estos nuevos programas que usted ha visto que quieren incluir, de educar a los niños a que aprendan que puede haber dos papás y puede haber dos mamás cuando a veces no hay ni uno. Entonces aquí estamos siempre fuera del tiempo. Entonces no estamos en el proceso en lo que realmente necesitan nuestros niños para un proceso educativo. Y les damos a veces laptop cuando no hay ni internet y no hay energía eléctrica, y le estamos dando, y uno se pregunta ¿para qué son? ¿Para venderlos? ¿Para revenderlos? ¿Para qué? ¿O para que voten por alguien? O para empeñarlo. ¿Para qué? ¿Para qué es un laptop cuando no hay? ¿Qué año educativo vamos a tener nosotros cuando no sabemos entender qué necesita nuestra niñez en su educación? Y por eso estamos en los últimos lugares en la escala PISA. Estamos en los últimos lugares, no porque seamos brutos. Los dominicanos han demostrado fuera del país lo que son, a nivel deportivo, a nivel estudiantil y a nivel de cualquier tipo. Hemos demostrado los dominicanos que valemos y que cuando se quiere, se puede. Ahora, necesitamos dotar a los niños y a los jóvenes de las herramientas educativas necesarias para que todos tengan la oportunidad de lo que algunos han logrado y podamos en la escala PISA no estar en los últimos lugares debido al sistema educativo que está demostrado que es uno de los peores del mundo. Y no es culpa de este gobierno, es una culpa colectiva que nos hemos granjeado a lo largo de los años, que no ocurría años atrás. Yo no estoy defendiendo para nada el sistema trujillista, pero en la época de Trujillo, usted sabe muy bien, usted y yo somos de una época más cercana, que allí había gente educada, los dominicanos nos habían educado, teníamos educación en la casa, tenemos educación en todos los lados, y nosotros vemos ahora que el sistema actual no ofrece las herramientas que ofrecía antes. Algo ha pasado, tenemos que poner el énfasis en las cosas que son urgentes y no en situaciones que puedan ayudar a prolongar votos o a ganar popularidad. Aquí necesitamos a un estadista y estadistas. ¿Qué son los estadistas? Los que no piensan en las próximas elecciones, sino los que piensan en las generaciones futuras. Es así. Nos queda una pregunta más, Alba. Bueno, una pregunta, monseñor. Usted dice que la iglesia no fue invitada al diálogo, hay discrepancias, diferencias. Se le ha invitado, por ejemplo, bueno, a la Lotería Nacional se le invitó. A este diálogo no ha sido invitado, sí, que revista de mucha importancia. Hay diferencias muy marcadas respecto al Código Penal con el tema del aborto. ¿Es que hay problemas entre la iglesia y este gobierno y el partido de gobierno? ¿No hay una buena relación? No, yo creo que porque dificultades mayores hubo todavía con el gobierno anterior. Así que yo lo que creo es que los gobiernos... Sí, pero el otro no era tan participativo como este, no invitaba a tanta gente como este, no quería buscar consenso como este. Bueno, es posible, pero como nosotros no estamos para colaborar con causas de este tipo, sino para dar un servicio, cuando se quiere un servicio de la iglesia con gusto lo hará. Pero me parece a mí que sea este gobierno como el anterior, los gobiernos han recibido, y este gobierno más que el anterior, está recibiendo presión para que en este nivel de educativo, de esta educación inclusiva y en temas del aborto, con esta nueva administración Biden, definitivamente usted sabe muy bien la visita que recibió el presidente de la República, de uno que no se sabe, como que eligieron embajador, pero que no sabe si es embajador, pero que visitó al presidente, y uno se pregunta, ¿y qué hablan? Porque cuando hay transparencia también sería muy bueno saber de qué hablaron ellos. Sería tan bueno saber en transparencia de qué se habló, si hay presión, porque no hay la menor duda que hay una presión internacional de una agenda que exige a los gobiernos, el anterior y a a que se introduzcan causales, se introduzcan temas concretos que la iglesia entiende que atentan contra la familia y la vida. Monseñor, pero hay en el marco del diálogo planteada una reforma constitucional. Quizás podría entrar en esa discusión la modificación del artículo 37 de la Constitución para vaya usted a saber, el aborto. No está dicho, pero uno puede esperar pues lo que sea.
aquí. Y por eso sería penoso que se quisiera tratar, porque usted sabe muy bien que la Cámara de Diputados en este momento, en este tema, es sorpresivamente mucho más apoyador de la defensa de la vida de lo que yo nunca había visto. Yo estoy sorprendido de los más del 90% de votos que usted lo ha visto en la Cámara de Diputados. Estoy seguro que una reforma que atente contra el artículo 37 en esa Cámara de Diputados que hay actualmente se lo van a tumbar. Y se caerá cualquier proyecto de reforma si tocan el artículo 37. Eso no lo digo yo ni por exigencia ni por alarde, sino observando la Cámara de Diputados y previendo lo que va a pasar si se quisiera tocar ese tema. No se ha dicho que se va a tocar. Y yo espero que no se toque. Y una gran parte de la población espera que no se toque. ¿Por qué? Porque la reforma, armar un avispero en este tiempo con este tema, creo que sería buscar uno se pregunta si eso no podría ser una bola de humo para otros temas entonces, porque es realmente armar un avispero donde no hace falta. Ya hay bastantes avisperos armados para armar uno ahora con el artículo 37 de la Constitución, a mi modo de entender, humilde. Monseñor, gracias. Para CBN, el Caribe y para todos nosotros ha sido un placer conversar con usted el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación, con mucho gusto.